Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. En esta palabra encontramos que el apóstol Pablo está hablando a los romanos, y él está hablando de la importancia de lo que es predicar la palabra del Señor, de lo que es creer que el Señor, que por medio del Señor nosotros somos salvos, y no hay por ningún otro medio que seamos salvos. Pero tú y yo ya somos salvos. Tú ya has creído en el Señor Jesucristo, tú has sido lavado en la sangre de Cristo Jesús para ser redimido, para tener entrada al reino de los cielos. Pero ¿qué de las personas que están muriendo sin Cristo? ¿Qué de las personas que están en China, que están en Burma, que en estos momentos están muriendo por miles? Al principio del terremoto en China fueron 10,000 confirmados muertos. En un periodo de 3 minutos murieron 10,000 personas. Quiero decirte la mala noticia, que la mayoría de esas personas que murieron sin Cristo. Pues en China el evangelio no es tan popular como en los Estados Unidos, como en Sudamérica, como en Centroamérica. Aún en Europa yo creo que creen más que en China, porque es un país comunista. Es hora de que nosotros, como la juventud de Estados Unidos, la juventud de Sudamérica, de Centroamérica, de Europa, que comencemos a enfocarnos en predicar la palabra. Primero empezar por nuestra comunidad, empezar en nuestra ciudad y ganarnos nuestra ciudad. Pero si el Señor te permite y tú puedes ir a predicar la palabra en otros lugares, a otras naciones, haz lo que el Señor te está llamando. El mandato de Dios era ir y hacer discípulos a las naciones. Hay personas en el mundo que quieren, que el propósito de ellos es, en su vida, es ser un discípulo tuyo, aprender de lo que Dios te ha dado a ti. Tú eres preparado, tú tienes los recursos, pero los estás echando a perder. Recuérdate la parábola de los talentos, que hubo uno que enterró los talentos que el Señor de él le había dejado, sabiendo que un día el Señor le iba a demandar de él esos talentos, y no solo lo que le dio, sino aún más, porque él sabía que este maestro pedía donde no había dado, buscaba donde él no había dejado. Entonces este hombre sabía, y tú sabes que el Señor un día va a demandar de ti los talentos que él te ha dado. Si tú tienes los recursos, si tú tienes la facilidad de palabras, si tú puedes hablar del Evangelio de Jesús, si tu boca aún funciona, tú necesitas predicar la palabra, porque murieron muchos en China, están desaparecidos muchos en Burma, pero en tu ciudad están muriendo alcohólicos, están muriendo prostitutas, están muriendo abusadores de menores, están muriendo hombres que maltratan a sus mujeres, están muriendo mujeres maltratadas, niños abusados, y no han oído la palabra, no han oído del Evangelio de Cristo Jesús, porque tú no has ido a predicarles, porque tú no has tenido el valor suficiente de hablarles de Cristo. Es hora de que nosotros empecemos a predicar la palabra del Señor. Es hora de que agarres valor de predicar la palabra de Dios. Mira, la palabra dice acá, dice el apóstol Pablo, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y no van a creer si no les es predicada la palabra, porque la misma palabra nos dice que la fe viene del oír, y del oír la palabra de Dios. Necesitamos nosotros hacer la palabra de Dios audible para el mundo. Necesitamos predicar la palabra de Dios. También dice: ¿y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
si tú no puedes predicar, si tú no tienes el valor para hacerlo? Hay muchos hombres y hay muchas mujeres en tu ciudad, en tu iglesia, en tu comunidad, que están dispuestos a dejarlo todo y ir y predicar la palabra del Señor. Siembra en esos ministerios, siembra en sus vidas, siembra en esa tierra fértil, porque un día tú vas a ser partícipe también de esa recompensa que Dios les va a dar a ellos, de esa corona, de esas perlas que Dios va a poner en su corona. Tú vas a ser partícipe si tú siembras en esos ministerios. Porque cómo irán, dice, dice, y cómo predicarán si no fueren enviados. Y hay hombres y hay mujeres. Yo conozco un misionero que se va a ir a Pakistán de acá de Estados Unidos. Y él es ilegal en Estados Unidos. Y va a hacer el sacrificio grande de regresar a México y vivir en México como misionero, y después va a ser mandado por la Sociedad Misionera Mexicana a Pakistán sin papeles. Él nunca más regresará a Estados Unidos, pero él tiene un llamado de ir y predicar allá el Evangelio de Cristo Jesús. Es hora que despertemos. Mucha gente está muriendo sin Cristo. Mucha gente se está yendo al infierno. Quiero que tú entiendas, quiero que tú comprendas lo necesario que los tiempos apresan, que es hora de que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Hermano, te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti que estás viendo este video. Te estoy hablando a ti que tú piensas que tu vida no tiene propósito. Déjame decirte que tú tienes un propósito. Que Cristo quiere que tú prediques la palabra de Dios. Si tú eres fiel hasta la muerte, recibirás la corona de la vida. Pero tienes que ser fiel en esto. Ir y predicar, ir y hacer discípulos a las naciones. Que Dios te bendiga y espero que esto haya sido palabra para ti.